Sí, vamos a continuar entonces con la clase de los ciclos biogeoquímicos, que quedaban pendientes algunos ciclos. Em, Continuamos entonces, por ejemplo, con el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es uno de los ciclos biogeoquímicos que se encuentra en menor proporción en el planeta, ¿no? Es uno de los elementos eh, más escasos en el sentido de que su forma de obtención por parte de las plantas y los animales es bastante limitada debido a que se encuentra los sitios donde se encuentra ubicado. Bueno, el fósforo forma parte importante de la molécula de ATP, que es la molécula que le da la energía a los procesos básicos de nuestro planeta, como el de la fotosíntesis. Y también es la molécula de la energía en nosotros, en los seres vivos, en los animales, tanto en plantas como en animales. El fósforo es parte importante en la estructura de la molécula de energía conocida como ATP. De hecho, es adenosintrifosfato. Tiene el fósforo en su estructura. Además de eso, de que es poco abundante en el planeta, también está ubicado en zonas poco accesibles para ser aprovechado por plantas y animales, y es por ello que se considera un factor limitante para la producción de alimentos. Si ustedes observan el gráfico, el dibujo que está aquí, el ciclo del fósforo se puede encontrar en depósitos en el fondo del mar, que es muy difícil de obtener porque se encuentra a grandes profundidades. Se puede también puede encontrarse en la litósfera a nivel de la roca. En nuestro planeta se encuentra en algunos lugares del planeta hay roca fosfórica o roca fosfatada, que son rocas que tienen grandes contenidos de fósforo, pero no son accesibles para las plantas, que son las que de forma primaria toman el fósforo de nuestro planeta. Y hay otros depósitos naturales de fósforo que se consideran bastante accesibles, pero en lugares donde hay que movilizar transporte marítimo, que son los excrementos de las aves marinas, que se les conoce como guano y que se utiliza mucho como fuente de fósforo para fertilizar de manera natural, ¿no? El guano. En algunas islas se encuentran grandes depósitos y son comercializados como fertilizante fosfatado. Por otra parte, pues el fósforo es un elemento que es tomado por algunas algas de tipo unicelular. En este caso, menciono las diatomeas, que son las que más renombre tienen dentro del fitoplancton. Las diatomeas, que son algas unicelulares, absorben el fósforo que se encuentra disuelto en agua o que se encuentra en el fondo del lecho marino. Y a su vez, estas algas unicelulares son consumidas también por otros crustáceos microscópicos en algunos casos, o muy pequeños, que se conocen como zooplancton, que son los que son consumidos por otros animales marinos como los peces, y en toda la cadena alimenticia marina se va transmitiendo esta molécula de fósforo de un ser vivo a otro ser vivo. Una vez que por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando es un pez que se come otro pez que ya ha consumido crustáceos que tienen el fósforo en su estructura o han consumido diatomeas de manera natural. Una vez que estos animales mueren, se descomponen y esta descomposición al fondo del lecho marino. Y allí, pues, continúa este proceso que llamamos ciclo biogeoquímico del fósforo. Por ejemplo, la roca fosfatada que se encuentra en el lecho marino, en los sedimentos marinos, pueden ser tomadas nuevamente por otros microorganismos como el zooplancton y el fitoplancton, y a su vez estos que se encuentran en el mar son consumidos por peces, y estos pequeños peces pueden ser consumidos por aves marinas, que a su vez expulsan sus excretas conocidas como guano, que es el que les mencionaba yo, que se puede utilizar como fertilizante natural a base de fósforo,
que se usa muchísimo porque es un abono con gran contenido de fósforo, pero además muy asimilable por las plantas porque su contenido está formado en su mayoría por fosfato. Y el fosfato es la forma química en la cual la planta puede absorber el fósforo para ser luego incorporado en su estructura. Y de igualmente, pues es incorporado en la estructura de los animales al consumir plantas que contengan fósforo o animales que consuman aves marinas que contengan fósforo o a los mismos peces, ¿sí? Una vez que estos animales y estas plantas se descomponen o mueren, estos restos pueden ser nuevamente, estos restos que contienen fósforo, pueden ser nuevamente devueltos al suelo cuando algunas bacterias y algunos hongos intervienen también, como el Aspergillus, el Penicillium, los del género Bacillus, y aquellas plantas que tienen en sus estructuras radiculares las micorrizas, que son también hongos que ayudan a la disolución de los elementos en el suelo, en la solución del suelo, ¿sí? Otra fuente, como les decía, de fósforo importante en el planeta es el de la roca fosfórica, que se encuentra en algunas partes de nuestro planeta, pero las rocas fosfóricas, pues, o las fosfatadas, rocas fosfatadas, tienen el fósforo muy adherido, muy poco accesible para las plantas y hay que aplicar unas especies de tratamiento a la roca fosfórica de manera natural, se puede hacer con microorganismos, pero también hay una forma química de hacerla soluble para hacer fertilizantes a base de roca fosfórica. Entonces, como les comentaba, pues el problema del fósforo en el planeta es que es poco disponible en cuanto a que se necesita que esté en la forma de ion fosfato para que sea asimilable por las plantas. Además, tiene una particularidad que en presencia, en la solución de suelo, cuando hay presencia de minerales como el aluminio y el hierro o el calcio, el fósforo se pasa a una forma insoluble, ¿sí? Químicamente se transforma y pasa a una forma insoluble, lo que hace más difícil la absorción por parte de las plantas. De allí la importancia de tener conocimientos de cómo manejar los macroelementos y los microelementos a la hora de hacer fertilizaciones en los cultivos, ¿sí? Por otra parte, es necesario que para que las plantas absorban el fósforo que se encuentra de manera natural como ion fosfato en la solución de suelo, es necesario que las raíces de las plantas o sean microorganismos, como algunas micorrizas, o que existan muchos microorganismos solubilizadores de fósforo a nivel de suelo, ¿sí? Que ya se los mencioné. De allí la importancia también de manejar la vida dentro del suelo, porque la fertilización de las plantas está muy vinculada a la acción de los microorganismos del suelo para que las plantas puedan tomar los elementos que se encuentran en la solución salina, en la solución de suelo, perdón. Entonces vean ustedes que hasta los fertilizantes sintéticos que contienen fósforo en la solución de suelo pueden convertirse en inaccesibles si hay presencias de otros elementos como el aluminio y el hierro o el calcio, y además de eso, pues requieren de la presencia de microorganismos para que sean eh, asimilados por las raíces de las plantas de manera eficiente, ¿sí? Entonces, entre los microorganismos solubilizadores de fosfatos tenemos, ya les había mencionado, las bacterias del tipo Bacillus, Pseudomonas y el Penicillium. El Penicillium es un hongo y es uno de los hongos que ayuda a la solubilización del fósforo en suelo, pero además de otros elementos en suelo que también ayudan a absorber nutrientes a las plantas. El otro elemento, macroelemento que vamos a trabajar o a revisar hoy es el azufre. El azufre también es un elemento importante para las plantas, aunque no está muy divulgado la fertilización a base de azufre. Es importante porque la deficiencia de azufre, aquí les traigo una foto en una planta con deficiencia de azufre, se empieza a presentar un amarillamiento en las hojas más nuevas, en las inferiores en este caso, y eso es indicio de que estaba
en muy poca disponibilidad el elemento azufre, que es fundamental para la formación de aminoácidos esenciales como la metionina y la cisteína. Además, es fundamental para la síntesis de la vitamina B1 y las coenzimas. Entonces, a nivel de organismo de plantas es importante porque forma parte de la producción de clorofila y del metabolismo de los azúcares de las plantas. Y a nivel de los animales y los seres humanos, bueno, porque es es un elemento que forma parte de los aminoácidos esenciales de nuestro cuerpo, ¿sí? El azufre se encuentra disponible en el planeta, no hay escasez de azufre. Sin embargo, hay alteraciones a nivel del planeta Tierra debido a los procesos ambientales que se han venido alterando en nuestro planeta y forman parte de lo que llamamos nosotros las lluvias ácidas, ¿sí? Tanto el óxido de nitrógeno como el óxido de azufre son los responsables de que en nuestro planeta ocurra lluvia ácida. Entonces, vean, el azufre en el planeta puede estar en forma de dióxido de azufre, es la forma gaseosa del azufre, ¿sí? Pero la forma que es asimilable por las plantas es la forma de sulfatos. Estos sulfatos se encuentran en algunas rocas también y se encuentran en depósitos, perdón, en depósitos que pueden ser explotados de manera comercial bueno, y utilizados para, no nada más para la fertilización, porque nosotros utilizamos el azufre también en la medicina humana y en la medicina animal, ¿sí? Se utiliza mucho. Sobre todo a nivel de ganadería, se acostumbra a utilizar azufre para evitar ectoparásitos en animales. Y en algunas fincas, en algunas producciones agrícolas, he visto yo que también espolvorean cultivos con azufre, sobre todo cuando hay una infestación importante de plagas como los áfidos y los ácaros. Entonces, es utilizado de diferentes formas, ¿sí? Pero las plantas utilizan, es la forma de sulfato para poderla incorporar en la estructura de la planta, para que sea asimilable, tiene que estar en la forma de sulfato. Y a su vez, pues, estas plantas que incorporan el azufre en su estructura son consumidas por los animales y estos, a su vez, al morir, al empezar el proceso de descomposición, los microorganismos como las pseudomonas descomponen este azufre que está en el tejido animal en forma de ácidos. Y en este caso, el más resaltante es el ácido sulfúrico, ¿sí? Estos por un proceso de oxidación con unas bacterias que a nivel del planeta se encuentran eh, eh, oxidando el azufre en forma de ácido, que se llaman sulfobacterias, lo convierten en azufre elemental, ¿sí? Esta bacteria conocida como Thiobacillus, y este azufre elemental, al oxidarse, se puede convertir en sulfato. Este proceso ocurre de manera natural en el planeta y también se puede hacer de manera artificial en laboratorio. Otra fuente de azufre importante en nuestro planeta, pues, es las erupciones volcánicas, el vulcanismo. Es una de las fuentes de azufre más importantes del planeta. La industrialización también ha generado grandes cantidades de emisiones que contienen azufre, que sobre todo va al área atmosférica, va a la atmósfera. La minería, la combustión de los combustibles fósiles como el petróleo también puede generar emisiones que contienen azufre. Y la erosión natural de nuestro planeta también puede generar emisiones que contienen azufre. Pero uno de los casos que está generando gran preocupación a nivel mundial, además de el efecto que puedan generar las grandes industrias, la industrialización, es la generación de basura, los vertederos de basura. Los vertederos de basura a cielo abierto, la basura en términos generales, al igual que las emisiones volcánicas, producen
emisiones de azufre en forma de ácido sulfúrico o sulfídrico, que al combinarse en nuestra atmósfera con la presencia de nubes cargadas de agua, pueden generar esas lluvias ácidas que tanto daño le hacen a todo, no nada más a los cultivos y a las personas, sino a las estructuras que hay en nuestras ciudades, a la misma vialidad, a los vehículos. O sea, realmente pues es un ácido que está cayendo del cielo. Entonces, bueno, resumiendo, pues para que la planta pueda absorber ese azufre que está en nuestro planeta de manera natural o artificial, producida por las emisiones antropogénicas como las de las industrias y las de la basura, nosotros debemos tratar de llevar este azufre a su forma accesible por las plantas, que es la forma de ion sulfato, que es esta que está aquí, SO4. Bueno, no sé, yo ya terminé lo de los 2 ciclos que me faltaban. No sé si sería bueno alguna pregunta en este caso, digo, porque voy a pasar ya al tema del ciclo hidrológico, que termino con lo que son los macroelementos dentro de los ciclos biogeoquímicos. Recordar también que pues vimos el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el fósforo, ahorita el azufre. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en relación con lo de los ciclos de los elementos macro, que son los elementos que se requieren en grandes cantidades para la producción agrícola. Si hay alguna pregunta, pues la puedo contestar ahorita para poder dejar el resto de la presentación para las siguientes preguntas que serían relacionadas ya con los otros ciclos. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano acá por Zoom o incluso pueden enviar un chat y respondemos si hay alguna pregunta y si no, pues podemos proseguir, Carmen. Ok, sigo entonces. Dejamos para el final, a lo mejor les quedan preguntas al final. Bueno, el siguiente ciclo, pues por su importancia, porque como vimos en clases anteriores, el agua es la vida para nuestro planeta y el agua se mueve de manera constante desde las nubes que cae el agua en forma de lluvia hasta su retorno a los mares y océanos por un efecto de la gravedad de nuestro planeta. Entonces es uno de los ciclos más importantes que hay, además porque interviene en el resto de los procesos tanto naturales como artificiales que existen en nuestro planeta. Entonces, bueno, entre los principales impulsores tenemos, por supuesto, el sol. Si no tenemos la presencia de los rayos del espectro electromagnético, porque no son solamente la luz infrarroja, sino son todos los rayos del espectro electromagnético que generan evaporación del agua en la biosfera y del proceso de gravedad para que el ciclo hidrológico pueda funcionar de manera eficiente en la Tierra. Entonces, comienza con un proceso de evaporación de los mares, del agua del mar, luego se condensa cuando llega a niveles de nuestra atmósfera y se condensa por efecto de frío. Esta agua condensada contiene agua que puede caer en forma de nieve, de agua en forma de lluvia, que se va a pasar a escurrir pues por las montañas y se va a infiltrar por el terreno hacia las aguas subterráneas, desde una fuente de recarga para las aguas subterráneas y para las aguas superficiales como los ríos y lagos, para finalmente desembocar nuevamente al mar. Es sencillo, el ciclo es sencillo, pero la importancia del ciclo es inmensa, ¿sí? Es muy fácil conocer el ciclo del agua, pero es importante conocer qué derivaciones pueden haber cuando este ciclo se ve alterado de alguna manera. De hecho, el agua es tan importante en nuestro planeta que se considera como la fuente que ha eliminado civilizaciones enteras, como la civilización maya y la civilización inca.
los cuales los estudios los estudios serios han indicado que una de las fuentes para que estos pueblos que desarrollaron una inmensidad hicieron grandes aportes a la humanidad, hayan desaparecido de una manera tan eh, rápida, es debido a que fueron perdiendo el acceso al agua y a los recursos naturales en general, a sus bosques, pero fundamentalmente a sequías, ¿sí? Las sequías hacen que las civilizaciones abandonen los lugares y, bueno, vaya perdiéndose y se vaya desapareciendo esa información que se había manejado a lo largo de los años, ¿sí? Muchos ecosistemas que son manejados hoy en día en nuestro planeta dependen del recurso agua. Hay dos recursos que son muy importantes. Uno es el agua y el otro es el suelo para poder producir alimentos en el planeta, ¿sí? Bueno, por supuesto, el agua es componente fundamental de la vida y del ser humano, de todos los seres vivos. Se dice que es el componente, en una lombriz, por ejemplo, una lombriz, el 98% de su estructura es agua, ¿sí? Y en el caso del hombre está alrededor del 65% del cuerpo humano es agua. Entonces vean ustedes lo importante que es para la vida en el planeta, ¿sí? Sobre todo que se requiere además en cantidades constantes, no necesariamente abundantes, pero sí constantes. Es una fuente de hidrógeno también para el proceso de la fotosíntesis. En el agua, por supuesto, el agua genera que todo el proceso de las plantas se den, pero forma parte de la fuente de hidrógeno en el proceso de fotosíntesis, que es el proceso bioquímico más importante que existe en nuestro planeta, porque de allí parte la vida. Entonces vean ustedes más o menos en términos generales cómo se puede ubicar el agua, la distribución del agua en la Tierra. El 97% aproximadamente del agua del planeta Tierra es agua que está en los océanos y en los mares. Es decir, es agua salada. Es agua que no podemos nosotros consumir de manera directa. Solo un aproximado de 3% corresponde a lo que llamamos agua dulce. De ese 3%, un 68% está en forma de hielo o de glaciares. Es decir, no está aprovechable tampoco porque está congelada. Un 30% es agua subterránea, que tampoco es agua que es aprovechada directamente, que hay que hacer trabajos de ingeniería para poder obtener agua subterránea para los procesos puede ser agricultura o urbanismo. Y solo cerca del 1% es agua que es superficial y que está accesible para los seres vivos. Pero de ese 1%, el 87% está en lagos, el 11% está en pantanos y solo el 2% del 1 que está aquí, del 3 que inicialmente estaba yo hablando, solo el 2% corresponde al agua de los ríos, que es el agua que más se utiliza para consumo no nada más urbano, sino para consumo también de los sistemas de riego de casi todo el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, vean ustedes la importancia, primero de que el elemento es escaso, la importancia de que solo un 2% de un 3% general es, ni siquiera es el 2, es menos del 2, porque ahí sería del 1% de agua dulce superficial. Pero es muy poca el agua que está disponible para los sistemas de riego, para regar o para consumir, porque mucha gente todavía en el planeta Tierra consume agua directamente de los ríos, incluso sin tratamiento. Pero el agua dulce de los ríos es el agua que se utiliza pues para todos estos procesos de crecimiento, de desarrollo, de urbanismo y de agricultura, de producción de alimentos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que estos ríos, muchos de estos ríos ya están contaminados, ¿sí? El planeta Tierra tiene el proceso de contaminación de las aguas superficiales es tan acelerado que en muchos sitios donde hace poco, hace 10 años, 15 años, la gente utilizaba algunos ríos como balnearios porque el agua se consideraba limpia, inclusive se podía consumir.
hoy en día ya están vetados porque está contaminada. Entonces, bueno, este es un tema que hay que tomar muy en serio, primero porque es el que nos genera a nosotros prácticamente nuestro sustento en el planeta, y si estamos contaminando la poca cantidad de agua que está accesible para el desarrollo del ser humano y de la producción de alimentos, pues se considera un tema muy álgido y muy delicado. Em, bueno, en términos generales, el agua que cae en forma de lluvia, proviene generalmente de la evaporación de los cuerpos de agua que existen, que generalmente son aguas saladas, es decir, del océano. El beneficio del ciclo hidrológico para el desarrollo del ser humano ha sido incalculable desde que se empezó a utilizar la energía hidroeléctrica para la producción de electricidad. Otro punto importante es que el agua subterránea es más abundante que las aguas de los ríos, que son superficiales, pero la recarga por infiltración genera ciertos riesgos que también hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la presencia de materia orgánica disuelta o la presencia de ciertos minerales que pueden producir de esos acuíferos una salinización que no la hace apta para consumo ni humano ni animal. Y tener también mucho cuidado a la hora de utilizarla para riego, porque hay que hacer los análisis de agua antes de aplicar riegos provenientes de pozos o de acuíferos de aguas subterráneas, porque pueden contener grandes cantidades de minerales que puedan hacer un efecto nocivo para la producción. O otro de los problemas que se ve muy acelerado en los últimos tiempos, es que la reposición del agua, tanto de los acuíferos o como de las aguas subterráneas, la reposición es más lenta que la infiltración. O sea, la infiltración es muy lenta y por supuesto reponerla tarda un poco más que lo que se está consumiendo. La diferencia es alta, algo que genera también una consecuencia en la salinización de esas aguas, ¿sí? Porque al tú ir extrayendo el agua va quedando poca agua y con gran cantidad de minerales disueltos allí. Entonces hay que tener cuidado también con eso, con la explotación de las aguas subterráneas. Mm, Otro aspecto que ha venido generando alteración del ciclo hidrológico, es que la agricultura y la ganadería, así como la industrialización y los urbanismos y el turismo, requieren espacios que antes eran ocupados por bosques, y los bosques está comprobado que son fundamentales para que el ciclo hidrológico se mantenga estable. Entonces, al nosotros ir deforestando, vamos quitándole también terreno al ciclo hidrológico y en consecuencia a la fuente de agua disponible para producir. Otra fuente importante que está afectando los cuerpos de agua es esta que ustedes ven acá, ¿sí? La descarga de los residuos que provienen de las industrias, pero también de los urbanismos, ¿sí? De los centros urbanos. Prácticamente en algunos países todavía no existe una legislación clara al respecto, y por supuesto muchas de esas aguas que vienen de los urbanismos van sin tratamiento directamente a las aguas superficiales o ríos. Esto genera contaminaciones que hoy en día, pues como les decía, ya hay sitios donde antes, hace 10 años, eran sitios turísticos donde la gente podía disfrutar del agua de un río y hoy en día, o de un lago, y hoy en día es imposible ni siquiera acercarse porque los olores son de verdad nauseabundos. Si alguno de ustedes tiene oportunidad o ha tenido la oportunidad de acercarse a un lago que esté contaminado o en un proceso de eutrofización, que fue el proceso que vimos en unas clases anteriores, ahorita lo voy a mencionar nuevamente, el olor es realmente es nauseabundo, y realmente no se puede estar mucho tiempo allí porque la generación, sobre todo de los gases que contienen azufre, pues es muy fuerte, ¿sí? Una descomposición muy alta.
Bueno, no puedo dejar de mencionar el contaminantes del agua como el mercurio debido a la explotación minera. El mercurio es un contaminante de las aguas que se va bioacumulando en los tejidos, tanto de plantas como de animales y, por supuesto, los seres humanos. Aquí les traigo como ejemplo una enfermedad que se generó en Japón, conocida en un pueblo que se llama Minamata. La enfermedad se le dio el nombre del mismo pueblo donde apareció. Empezaron a presentarse en niños, en gente joven y en adultos también, pero una deformación a nivel de hueso, de tejido y de hueso. Entonces, la deformación es principalmente a nivel de las extremidades, de manos y de pies. Después se determinó que era acumulación de mercurio en cuerpos, en los cuerpos, y por supuesto, eso también se presenta aquí en Sudamérica, en la zona, en la Amazonía, sobre todo en la zona de Venezuela, donde se está extrayendo minerales sin ninguna precaución en cuanto a la utilización de elementos contaminantes. Eh, en este caso estoy poniendo como ejemplo es el mercurio, ¿no? Pero en la Amazonía americana, suramericana también existe la contaminación por mercurio debido a la minería. Otro elemento contaminante de agua también producido por la minería es el cadmio. Se va acumulando este elemento en las plantas en forma concentrada, pero también puede ser acumulado en los seres vivos, en los humanos. También produce una especie de deformación del cuerpo óseo del ser humano que aumenta en la medida que la persona va envejeciendo. Este se absorbe de forma por ingestión. También puede ser absorbido de forma pulmonar y también a través de la piel, de forma cutánea. La enfermedad esta producida por el cadmio también fue generada en un pueblito allá en Japón que se llama la enfermedad de Itai. Y se empezaron a presentar en personas con una presencia de anemia, náuseas, mucha tos, dolor de pecho, pérdida de olfato. Cuando se hicieron los análisis, pues estas personas contenían grandes concentraciones de cadmio en su cuerpo. Y después, una vez fallecida la persona, se hicieron análisis en hueso, en hígado y en riñón, donde se consiguieron grandes cantidades de cadmio en las personas que habían fallecido. Otro de los contaminantes del agua es la materia orgánica, ¿sí? Cualquier materia orgánica en descomposición puede ser incorporada al caudal de agua y se puede transformar y fermentarse a nivel de agua. Generalmente, esta materia orgánica contiene microorganismos, que son bacterias, virus y algunos hongos, que pueden generar contaminantes cuando están en grandes cantidades en las aguas, ¿sí? Por eso es que cuando se hace análisis de aguas para consumo humano, pues se deben medir estos elementos, los estreptococos, las colis fecales y colis totales, para evitar que estén por encima de los valores mínimos requeridos para ser consumida o para utilizarla como agua de riego. Muchas aguas provenientes de lagunas de oxidación son utilizadas para aguas de riego porque las plantas tienen una propiedad, que las plantas son una especie de filtros naturales para este tipo de microorganismos, que en muchos casos son beneficiosos para la producción agrícola porque forman parte de los microorganismos del suelo, pero en grandes cantidades pueden ser considerados como contaminantes. Como les comentaba, este es el caso de los contaminantes de lagos, producidos fundamentalmente por los elementos de nitrógeno y fósforo que son acumulados en los lagos y en las lagunas, en donde empiezan a proliferar unas algas que le dan una percepción al lago, cambia de color y se coloca verde, parece una alfombra por la presencia de las algas allí. Y estas algas empiezan a consumir el oxígeno del lago,
lo que hace que pues los organismos que requieren oxígeno para vivir, que son los peces y algunos otros organismos requieren, por supuesto, dosis de oxígeno en las aguas, hace que no exista la presencia de oxígeno para la supervivencia de estos seres acuáticos y mueren. Entonces, el alga, la sobrepoblación de alga hace que prácticamente el oxígeno sea consumido y produce lo que se conoce como eutroficación cultural de un lago o de un cuerpo de agua. Es muy común en los lagos que están cerca de las ciudades o cerca de donde hay industrias. Esta que ustedes observan aquí, esta es una foto aumentada de esta alga, que es la que genera la eutrofización de los lagos. Esta alga empieza a reproducir de manera importante cuando está la presencia del nitrógeno y el fósforo en el agua, porque es uno de los nutrimentos que la hace reproducirse de manera acelerada, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros manejar este tipo de contaminantes a nivel de lagos? Ay, perdón, me salí. Ay, sí, me salí. ¿Están viendo otra vez la pantalla? Sí. Sí, sí, Carmen. Sí, ok. ¿Cómo podemos nosotros controlar esto? Bueno, hay formas naturales que es cosechando el alga con unas mallas, de manera natural, son unas mallas que tienen como unos flotadores que de manera superficial tú vas recogiendo, vas arrastrando esta alga y la vas cosechando. Esta alga sirve para alimentar cerdos, se ha dado muy buenos resultados porque tiene también gran contenido proteico. Bueno, ella se reproduce por la presencia de nitrógeno y fósforo, entonces es un alga que tiene gran contenido de fósforo en su estructura y a nivel de alimentación de cerdos y de aves ha dado muy buenos resultados. Es decir, que en algunos lugares donde se ha visto la presencia de esta alga, se cosecha de manera natural, es decir, con esos flotadores y esas mallas, se, se deja escurrir y luego se seca para dársela a los animales como alimento natural también, ¿sí? Y otra forma de mantener o de mantener la, la salud de un lago es utilizando también productos químicos para romper los enlaces fosfatados y eliminar entonces el proceso de eutrofización sobre todo por la presencia del fósforo en el agua. Pero bueno, normalmente no se le ha dado la importancia que se le debería dar porque la mayoría de las veces pues el proceso requiere un costo, es costoso, requiere muchos insumos para poder ser controlado. En los lugares donde hay producción animal, entonces utilizan el alga para alimentación animal, pero en los lugares donde realmente el proceso de contaminación es debido a la industrialización, pues muchas veces no le dan importancia a esto. Entonces, importante reducir la fuente directa de esos nutrimentos al lago, es decir, si hay vertederos de afluentes y de industrias y de urbanismo que caen directamente al embalse o al lago sin ser tratados, pues eso hay que tratar de cortarlo y manejarlo con lagunas de oxidación, con tanques de oxidación o con el tratamiento de aguas residuales que se utilice de manera industrializada, que es ya llevarla aplicando algunos químicos. La otra alternativa es desviar estas aguas residuales a lagunas en donde se pueda hacer manejo, bien sea del alga o bien sea de estas lagunas, hacer controles con peces. También se utilizan peces en esas lagunas de oxidación de la especie, no me sé el nombre científico, pero nosotros en Colombia y en Venezuela lo llamamos bagres de río, bagres de lago, esos son animales peces que se utilizan en las lagunas de oxidación para eh, revertir estos efectos de las aguas residuales que caen a los lagos o a los embalses.
Y la otra alternativa es la extracción de algas de manera, bien sea manual o bien sea de manera química, utilizando los algicidas, que como ya les dije, pues son productos químicos muy costosos y generalmente no son utilizados por su elevado costo. Otra forma de mejorar el manejo del agua dentro del sistema de lo que conocemos nosotros, el ciclo biogeoquímico del agua, es tratar de implementar el uso o el reciclamiento del agua que proviene de la ducha, de la lavadora, del lavaplatos, que se le conoce como aguas grises. Las aguas grises son mucho más fáciles de tratar, incluso pueden ser tratadas desde la misma casa de nosotros y reutilizar esta agua para, bien sea generar agua para los inodoros o para el riego de algunas plantas también se puede utilizar en las aguas grises. Las aguas grises se pueden filtrar y después de filtrar, decantar, con un proceso de oxigenación del agua, se puede ya obtener un agua que medianamente puede ser utilizada para regar y, por supuesto, más que utilizada para los inodoros. Entonces, también hay otras formas de manejar las aguas, no nada más las aguas grises, sino las aguas residuales que vienen, por ejemplo, en las fincas. Las aguas residuales que provienen del lavado de las vaqueras, del lavado de las cochineras, del área donde están los animales. Ese lodo que se va mm, decantando, se puede llevar a un tanque de digestión de sólidos, como este que está aquí en la gráfica, este que está aquí, y allí se pueden generar procesos que van a generar ciertos gases, como el metano, que pueden ser utilizados para la producción, bien sea para cocinar o para el mismo calentamiento del área en caso de que sean zonas muy frías, ¿no? Que se conoce como biogás. Estos son biodigestores. Son muy utilizados, últimamente han sido muy utilizados en las fincas, sobre todo en las fincas que tienen la producción porcina, ¿sí? Porque generan grandes cantidades de residuos que pueden ser utilizando el biodigestor, pueden generar el gas metano y además un componente adicional que es un abono que es biológico, que puede ser de forma sólida o puede ser de forma líquida. Otra forma también de manejar las aguas, sobre todo aquellas aguas que provienen del lavado de las cocinas, que llevan grandes cantidades o algunas cantidades de grasa, es una tecnología que utiliza plantas, ¿sí? Primero que nada se atrapan las grasas en un primer tanque, que se conoce como tanque atrapagrasas. De allí se decanta, se deja la grasa en este tanque, en el primer tanque, y en un segundo tanque llega el agua ya con menos sedimentación que pasa por gravedad y menos grasa, por supuesto. Y esta es la que se utiliza para sistemas en donde se encuentran sembradas plantas que sirven como eh, biofiltros para que esta agua que sale de aquí salga mucho más limpia y que pueda ser utilizada en otras áreas de producción. Esto es muy utilizado en las fincas, ¿sí? A nivel industrial, pues existen tecnologías más perfeccionadas, más sistematizadas, pero a nivel de fincas se puede utilizar este tipo de tecnología. Los biofiltros, pues se utilizan ciertas plantas que toleran la humedad. En este ejemplo tengo un papiro. El papiro es una de las plantas que más humedad realmente, es una planta de humedales y absorbe una gran cantidad también de contaminantes de las aguas y sirve también como una planta utilizada como biofiltro. Este ejemplo que les traje aquí es un tanque de oxidación que tiene una paleta que se mueve de manera mecánica. Para este tipo de tanques pues se requiere más insumos económicos porque requiere que haya luz para poder mover la paleta mecánica
que funciona como oxigenador del agua. Y vean ustedes, observen ustedes cómo se va lo que se llama la grasa del agua, se va ubicando en la parte superior del agua, y en la parte inferior estamos oxigenando, y esta oxigenación hace pues que el agua se puede hacer primero una decantación y después haya posibilidades de manejar con biofiltros que pueden ser plantas, animales o microorganismos. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los ciclos no nutrientes, porque así como hay ciclos que son necesarios para la producción de alimentos, porque forman parte de los macro o microelementos del planeta Tierra, hay otros ciclos que se producen de igual manera que los ciclos biogeoquímicos naturales, pero que forman parte de lo que llamamos las alteraciones de los ciclos que ocurren en nuestro planeta. Uno es la presencia de cloro, proveniente de los clorofluorocarbonados, que generan gran efecto a nivel del ozono en la capa de ozono de la Tierra, ¿sí? Destruyen la capa de ozono. Esta reacción que ustedes observan aquí es lo que está ocurriendo cuando se rompe la molécula o se destruye la molécula de oxígeno. Esta reacciona con el cloro que proviene de estos CFCs que se generan por el uso de los aires acondicionados y de algunas neveras. Hoy en día está prohibido a nivel mundial el uso de este tipo de gases. Estos son para cargar los aires acondicionados sobre todo. El problema de la utilización o de la ruptura de la capa de ozono, como ya lo vimos en clases anteriores, es que, bueno, la capa de ozono es una de las capas que que protege de los rayos ultravioleta que generan mutaciones a nivel de los seres vivos, ¿sí? Entonces, al no tener capa de ozono, pues los rayos ultravioleta están pasando de manera prácticamente directa. Otro de los ciclos, bueno, el cloro, pero los microplásticos también forman parte de estos ciclos químicos que ocurren en nuestro planeta. ¿Y por qué? Porque ya se consiguen, así como se ha conseguido en tejido animal, en peces, mercurio, se consiguen también compuestos organoclorados en el tejido de los peces, también han conseguido microplásticos. Entonces, no nada más elementos como el cloro y los metales pesados como el mercurio, sino que ahora se le suma a todo esto los microplásticos que no estaban dentro de lo que llamábamos nosotros los ciclos no naturales de los ciclos biogeoquímicos. Los microplásticos se comportan parecido a lo que ocurre con el mercurio. Hay una bioacumulación y se va magnificando. Es decir, en la medida que un pez incorpora microplásticos en su tejido, este va pasando en la red alimenticia o en la red trófica de uno a otro hasta que el pez más grande pues tiene mayor cantidad, bien sea de mercurio o de un elemento organoclorado o de un compuesto que tenga microplástico. Ya les comenté, además del mercurio, tenemos otros metales que también pueden ser absorbidos por las plantas, como el plomo, el argón, el zinc, el cadmio y el níquel, y las plantas lo absorben de manera natural y lo van incorporando a su tejido. Una vez que la planta pueda absorber de esto de manera natural y un organismo, por ejemplo una larva, lo consuma y un ave lo consuma, pues esto va a pasar de un nivel trófico a otro. De ahí la importancia de manejar la calidad del suelo, evitar que haya presencia de metales en el suelo. Entonces, la bioremediación se puede dar por tres formas fundamentales. Yo me enfoqué mucho en la fitorremediación porque yo soy ingeniero agrónomo, pero se puede utilizar también la degradación enzimática y la remediación microbiana. El uso de enzimas se utiliza mucho porque las enzimas se usan para romper los enlaces de grasa, sobre todo en las tuberías que transportan los efluentes que van de una laguna de oxidación a otra. Entonces, se utilizan mucho algunas enzimas para
limpiar este tipo de problemas que genera la grasa a nivel de las aguas, ¿sí? El uso de microorganismos también es muy utilizado porque, como les decía, el microorganismo puede eh, hacer accesible algunos elementos como el fósforo y el nitrógeno. Acuérdense que les hablé del penicillium, del bacillus, de la pseudomonas. Estos microorganismos ayudan a la mineralización de la materia orgánica y hacen accesible los elementos que estaban inaccesibles. Y sí, ya, René, ya voy a terminar. Ya sé que se me está haciendo tarde. Ya voy a terminar. Bueno, ya va, déjenme terminar aquí. Los microorganismos hacen accesible los elementos como el nitrógeno y el fósforo, sobre todo el fósforo, que es un elemento escaso, lo pueden hacer accesible y ayudan además a mineralizar el suelo. Eso significa a aumentar la materia orgánica. Un suelo contaminado puede ser reparado o biorremediado con microorganismos. Eso ya está comprobado. De allí la importancia que haya gran cantidad de microorganismos en los suelos, porque los suelos con presencia de microorganismos son suelos sanos. ¿Okay? Entonces, aquellos suelos que tienen gran cantidad de compost o que están enriquecidos con compost son suelos que se les conoce como suelos saludables. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de microorganismos que están haciendo la tarea de biorremediación. Hay bacterias que son degradantes también de herbicidas, de organoclorados y de pesticidas. Estas bacterias degradan a estos elementos químicos que están a nivel del suelo y hacen que el suelo pues vuelva a tener la salud que tenía previa a la contaminación. Como les decía, pues el agua de riego debe siempre ser controlada. Una vez descontaminada, el agua residual o el suelo debe ser monitoreado, bien sea con análisis microbiológico o simplemente utilizando aireadores y algunos filtros para poder ser reutilizado nuevamente. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo una planta puede fitorremediar. Lo puede hacer a través de sus raíces, filtrando elementos que sean como los metales pesados. Puede hacerlo también por medio de la extracción o la volatilización de algún elemento, la degradación y la fitoestabilización. Ejemplos de elementos que tiene, plantas que tienen poder de absorber. La mostaza absorbe metales pesados. El girasol también ayuda a absorber metales pesados. Esta que está aquí, que se llama lirio acuático, sirve para descontaminar aguas, también de metales pesados. La que está aquí, que es capaz de absorber y acumular zinc. Una vez que acumulen el zinc, estas plantas no pueden ser utilizadas nuevamente. Hay que disponerlas en un lugar adecuado. Y hay un árbol que es del género Populus, que son los álamos, que también pueden absorber cadmio y zinc. Bueno, ahora sí voy con preguntas. Y si tienen alguna pregunta. Ya. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren hacer alguna intervención o algún comentario, pues siéntanse libres. Tenemos el tiempo de hacerlo. Pueden levantar su mano acá por el Zoom o dejar un mensaje acá en el chat también. De mi parte por acá, Carmen, no veo ninguna pregunta, en el chat tampoco. No, no veo preguntas, Carmen. ¿No? No. Bueno, aquí tengo que resaltar pues que hay elementos que no son nutrientes y que hemos visto que se están presentando con mucha frecuencia. En el caso de los microplásticos, a mí me pareció impactante
ver que ya se han conseguido en tejidos, no nada más de plantas, sino de seres vivos, de seres humanos. Entonces ya la incorporación de los microplásticos en la red trófica ha sido algo impactante, ¿no? Eh, bueno, por supuesto no lo mencioné porque de aquí hay muchos temas para tratar, pero hay grandes cantidades de plástico en los océanos, hay grandes manchas de plástico en todos los océanos del planeta y cada vez se van acumulando más y más. Y ellos se van descomponiendo, se van desintegrando de una manera lenta, pero son incorporados dentro de los tejidos de los animales marítimos. Entonces, y nosotros, pues, el ser humano sigue consumiendo pescado y no vamos a dejar de consumir pescado, peces y aves que también consumen peces. Entonces, bueno, esto es un elemento nuevo para los, los que hacemos estudios de los ciclos no nutrientes en el planeta. Entonces, y bueno, y también resaltar la importancia de la contaminación del agua a nivel de fincas, a nivel de producción de alimentos que pues tenemos nosotros como trabajadores del área, tenemos que tener mucho cuidado de no impactar negativamente los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, con los cuales estamos nosotros también beneficiándonos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas. Carmen, así hay una pregunta acá Sí, de Luz y pregunta, en caso de países desérticos, ¿sería posible hacer implantes de agua? sí, de hecho hay países que utilizan el bombardeo de nubes para producir lluvia con elementos que tienen potasio, ¿sí? Lo que hacen es acumular humedad. Hay países que han sido muy exitosos con el manejo del agua, de la escasez por lo escaso que es el elemento en esas zonas como Israel, ¿sí? Que se han caracterizado por ser eh, los mejores seres humanos en manejar los sistemas de riego en los últimos tiempos. Em, y hay países, hay otras personas que incluso sin ser de países muy desarrollados, tienen una cultura de la cosecha de agua, como en las zonas andinas, en donde muchos agricultores, parece eh, increíble, pero utilizan una especie de... Hay dos formas de producir, de cosechar agua en las zonas andinas de Colombia y de Venezuela. Una es utilizando plantas, árboles que están ubicados en la montaña y que retienen la nube y allí se produce una especie de niebla o neblina en la cual por gravedad va cayendo lentamente y los campesinos la cosechan utilizando bambú o utilizando materiales poco costosos para redirigir esa agua a un tanque. Esa es una forma. Y hay otra forma que últimamente se ha hecho muy popular en las zonas altas de los Andes, es utilizando mallas con muy poca, mallas muy tupidas que retienen la nube suave que pasa por la montaña, la retienen, la condensan y allí también va escurriendo el agua hacia un canal que después es llevado a un tanque. Entonces hay formas en algunas casas, en algunos lugares también del planeta se acostumbra en que la época de lluvia, los techos de las casas son inclinados y esa agua que escurre de los techos es también dirigida a unos tanques y los almacenan por meses para la época en la que no van a tener agua. Entonces, hay diferentes formas de cosechar agua en nuestro planeta. Gracias, Carmen. Y el agua potable, me preguntan, es el agua potable y el agua subterránea. ¿Cuál de estas dos aguas tiene mejor nutrientes para consumir? Porque a veces el agua pierde sus nutrientes, Sí, ¿verdad? Al ser un agua embotellada, agua almacenada. Entonces, el agua que viene de las montañas, el agua subterránea, pero ya verificada, ¿tiene mejores nutrientes la agua subterránea?
Bueno, el agua, algunas aguas minerales que venden de manera comercial provienen es de agua subterránea. Pero hay, como les dije, hay que tener cuidado, hay que estar haciendo evaluación microbiológica y evaluación de elementos, porque esas aguas subterráneas, si la extracción es mayor que la reposición, la concentración de elementos, de elementos químicos puede ser muy alta y esa puede generar daños más bien, no se puede consumir como agua potable. Hay que evaluar muy bien. Pero sí, mientras tenga un equilibrio en los elementos nutrientes que tiene el agua, es de mejor calidad, sí. Yo creo que el señor Artemio como que está levantando la mano. Sí, buenas tardes, Sí. profesora y compañeros. Saludos desde Lima, Perú. ¿Cómo está? De lo que complementaba del mercurio, o lógicamente en Perú se sigue utilizando con la minería informal y los daños son graves porque van a la vertiente del Pacífico y el Atlántico, los ríos de los Andes. Pero hay una preocupación mayor ahora con la industrialización de la minería. Se está utilizando un producto que se llama, a ver, no es un arsénico, es un tema que lo diluyen el mineral en roca media molida, la ponen y lo diluyen en en unas piscinas artificiales que les hacen. Mm, Entonces, esa es más fatal porque realmente el gobierno, cianuro se llama este producto. El gobierno regula, pone multas, todo, sin embargo, pero se le revienta o algo las áreas de contención de estas aguas servidas de las compañías mineras. Entonces, yo sí he visto una contaminación, pero fatal en las vertientes que van para el Marañón, desde allá para el Amazonas, y esto desemboca entonces en el Atlántico. Realmente es una preocupación mundial que, ¿qué hacemos como el ciudadano? ¿A dónde protestamos? Eso es lo que quería manifestar. Muchas gracias. sí, señor Artemio, eso es una preocupación que tenemos todos. El mundo entero ve no se ve desde la barrera como si ese problema no es mío, eso es un problema de allá de Sudamérica, pero la minería en Sudamérica realmente está haciendo desastres y nosotros somos una de las zonas del planeta donde tenemos el recurso agua que estamos contaminando de manera acelerada. Y pareciera que no hay dolientes, porque puede haber mucha gente comentando este tema. La minería en la Amazonía es impresionante y están contaminando no nada más los ríos de la cuenca amazónica, sino que todo eso también va a los mares. El mar Caribe tiene una alta presencia de contaminantes que provienen de la Amazonía. Entonces, pues pareciera que el resto del planeta dice eso, con eso no me toca a mí, no me voy a preocupar mucho. Es la doble moral de nuestro planeta, de nuestras organizaciones mundiales que realmente producen náuseas. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Carmen, pues por ahora creo que ya terminamos la clase de hoy. Se fue tan rápido la hora y Sí. pues quiero dar gracias a todos de cada uno por estar acá en la clase. Quiero decirles un feliz fin de semana. Carmen, ¿no se quiere agregar algo más antes de terminar la clase? Bueno, sí, esta alteración de los procesos naturales en nuestro planeta, pues a pesar de que ha sido, uno lo ve como es catastrófico realmente, tiene sus alternativas, ¿sí? Hay manera de revertir algunos de estos procesos, hay manera de adaptarnos a muchos de estos procesos y bueno, eso ya sería otro tema que es interesantísimo, pero que tenemos que abordar porque estamos inmersos en un planeta donde los procesos están ocurriendo y están ocurriendo de manera acelerada y
bueno, tenemos todos que tomar acciones desde nuestras posiciones. Desde donde estemos tenemos que hacer algo. Y bueno, estoy a la orden para cualquier otra duda o algún tema en particular que quieran abordar y que yo pueda ayudarlos, pues estoy a la orden. Muchas gracias, Carmen. Gracias por los conocimientos que comparte con nosotros. Esperamos verla en la siguiente clase. Feliz de semana a todos. Que estén muy bien. Adiós. Gracias Bellos igualmente para todos, chao. ustedes. Gracias, muy gentil por la clase, muy lindo, Igualmente Gracias. para todos. Buen fin de semana. muy instructivo. Gracias. Chao, profe.